Entonces, el niño, las características del hueso del niño tenían ciertas particularidades. ¿Se acuerdan de esa diapositiva introductoria de fractura en niños? El hueso del niño tiene ciertas particularidades, la fisis y el periósteo. ¿Qué tiene el periósteo de los niños? Es más grueso que el adulto, tiene más diámetro. Entonces, también sirve como barrera protectora. El hueso en su superficie tiene una barrera protectora que es el periósteo en los niños y en los extremos la fisis o el cartílago de crecimiento. Entonces, los niños tienen su barrera protectora, fisis y cartílago de, la fisis o cartílago de crecimiento y el periósteo. Entonces, eso hace que la infección se quede dentro del hueso. De la metáfisis fácilmente puede pasar a la diáfisis. ¿Por qué? Porque no hay una barrera. Entonces fácilmente de metáfisis a diáfisis sí, pero a epífisis no, más difícil. Pero puede pasar si destruye el cartílago. O sea, depende del tiempo de evolución. No me dice, Ana. Eu posso chutar assim? Sí. Não. Eu não tenho certeza se é ou não, mas irrigação terminal? Nada a ver. Casi. Ya dijimos por qué metáfisis. Más vascularidad, la bacteremia que a través de la sangre, el hueso que es esponjoso, tiene más vasos sanguíneos, más vascularidad. Pero ¿por qué la tibia? En esa diapositiva está la respuesta. Ahora, ¿por qué la tibia? Você tem artéria entre? Não, nada a ver também. Pero tiene que ver, por ahí está tibia. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien conoce los tipos de flujo sanguíneo que hay? Vascular que hay en la metáfisis. ¿Cómo es la distribución vascular? ¿Cómo están los vasos? ¿Ah? Están así en una forma serpenteante. Acá está. En la imagen está, le dije, tengo una red vascular y otra vez aparte serpenteante. ¿Cómo les parece a ustedes que va a ser el flujo a ese nivel? ¿Va a ser rápido o va a ser lento? Lento. Yo tengo una bacteremia, tengo bacterias en sangre. Que si el flujo es rápido, el flujo le arrastra consigo a las bacterias. Pero si el flujo es lento, las bacterias no tienen más posibilidad de salir del torrente sanguíneo. Si se está yendo despacito y encuentro un agujero, no voy a salir. Sí. Justamente por la distribución vascular, yo tengo una éstasis vascular. ¿Qué es la éstasis vascular? El lentecimiento del flujo sanguíneo. Tengo un flujo sanguíneo lento y las bacterias aprovechan ese tiempo para salir del vaso. Y ahí se deposita en la metáfisis proximal de la tibia, porque es más fácil en ese paso salir del torrente sanguíneo, porque si está al otro lado, se le arrastra y no tiene la posibilidad de salir. Intenta salir y viene el flujo y la arrastra. Sin embargo, acá le tengo una éstasis, tengo un enlentecimiento y las bacterias aprovechan para salir del torrente sanguíneo. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Entonces, la distribución de los vasos a nivel de la metáfisis proximal de la tibia es serpenteante, tengo éstasis venosa. E é só da tibia. Es solamente en la tibia tengo esto. Lo otro lado, más por la vascularidad.
no por la distribución vascular. Gracias. Patogenia de la osteomielitis hematógena aguda. En el curso de una bacteremia ocurre la llegada de estas bacterias en la localización clásica, que es metáfisis proximal de la tibia. ¿Qué pasa cuando las bacterias empiezan a localizarse en la metáfisis? El cuerpo empieza a generar inflamación, congestión intensa, edema y la supuración. ¿Qué es supuración? Pus. Empieza a formar pus. Afecta toda la médula del hueso esponjoso a nivel de la metáfisis y se distribuye a través de los conductos de Havers y Goldman a la superficie del hueso. Acá vemos. Tengo mi localización normal, empieza a colonizar acá, supuración, y empieza a distribuirse en todas las direcciones. Arriba no se puede ir porque tengo mi barrera protectora, que es mi fisis, y abajo sí, fácilmente se puede ir. Y en los costados también se va, pero no puede romper el periósteo. ¿Por qué? Porque el periósteo es grueso. Entonces, si continúa mi proceso infeccioso dentro del hueso, todavía no se diagnosticó, todavía no se trató, y se sigue extendiendo la infección, llegan a la cortical y al periósteo y empieza a formarse lo que se conoce como absceso subperióstico. Como no puede romper el periósteo, toda la secreción purulenta se deposita debajo del periósteo. ¿Está bien? El cartílago de crecimiento es una barrera que evita la propagación en la epífisis y la articulación, lo que explica por qué se puede romper la cortical y formar el absceso. Entonces, en una osteomielitis hematógena aguda, mi resultado final es la formación de absceso subperióstico. O sea que hasta acá llega mi proceso de osteomielitis hematógena aguda, hasta la formación del absceso subperióstico. En ocasiones el absceso puede extenderse hasta la diáfisis, puede irse hacia abajo porque no hay ninguna barrera y compromete la circulación endóstica. A su vez, el absceso separa el periósteo del hueso, comprometiendo la circulación perióstica, que es lo que nutre el hueso, el endostio y el periósteo. Esto conlleva la formación de secuestro y a la osteomielitis crónica. Al cerrarse la fisis, cuando el hueso ya es más maduro y ya no tenemos fisis, aumenta el tipo de osteomielitis no hematógena. Miren un poco acá esta resonancia, cómo se ve bien el periósteo decolado del hueso, está separado el periósteo, ¿ven? Y debajo que tengo, pus. ¿Yo con qué suelo comparar el pus? ¿Cuál es la palabra que uso para comparar el pus? Con la pus. ¿Cómo se dice? ¿El pus o la pus? Por eso no siempre digo la secreción purulenta, entonces no me equivocación. Pero es el pus o la pus. El pus. ¿Con qué podemos comparar el pus? El pus, más o menos me suena. El pus, no entra en mi cerebro esa palabra. El pus puede reabsorberse por el cuerpo, como por ejemplo un hematoma, deja que evolucione y el cuerpo absorbe el pus también. Suelo comparar con el ácido. ¿Qué hace el ácido? Corroe. ¿Qué corroe? Corroer, destruir todo lo que hay a su alrededor. Va a destruir hueso, va a destruir periósteo, va a destruir cartílago de crecimiento, destruye vasos, tendones, músculos, todo lo que toca, destruye, derrite, como el ácido. Y no puede ser reabsorbido por el cuerpo, por más que yo le dé antibiótico a mi paciente, si yo no saco esa secreción purulenta, va a seguir dañando y el paciente no se va a curar nunca porque yo tengo que sacar, abrir, sacar, lavar. ¿Está bien? Entonces, ven cómo la secreción purulenta destruye hueso,
ciertos privilegios que tiene el hueso del niño. Entonces se destruye todo el hueso, todo esto ya es absceso. Y el periósteo que está peleando para atajar esa infección dentro del hueso para que no pase a partes blandas. Está tratando de contener. Si yo no trato a tiempo, si yo no saco a tiempo, va a esparcirse por el músculo, por la pierna, por todas partes, por la piel, todo. Entonces, la destrucción de la corteza puede originar fracturas patológicas. Solo esto es hueso. Imagínense un niño se cae con esto, se va a fracturar porque ya no tiene la calidad de hueso que debería de tener. Tiene menos hueso. Acá hay una particularidad, ¿sí? La epífisis del fémur distal, el cuello del radio, el húmero proximal, el peroné distal son estructuras intraarticulares. De por sí son intraarticulares. ¿Por qué? Porque la cápsula a veces les agarra más arriba. Entonces, la infección en esa zona, que es intraarticular, puede generar artritis séptica. ¿Sí? ¿Qué es la artritis séptica? Es la infección de la articulación. ¿Está bien? Entonces esas zonas son un poquito más delicadas porque ya se les considera intraarticular. Entonces una formación de absceso en esa zona puede, por contigüidad, afectar la articulación. Así se ve en una imagen un poco más gráfica, ilustrativa, la epífisis, metáfisis. Formación de absceso que rompe la corteza, pero no puede romper el periósteo. Entonces yo tengo formación de absceso subperióstico. En la osteomielitis hematógena aguda tengo esto. Y este absceso está comprometiendo la circulación perióstica y endóstica del hueso. ¿Qué pasa si el hueso no tiene más vascularidad? ¿Ah? Necrosis ósea. O sea que si eso dejo de evolucionar un poquitito más, algunos días más, aparte de absceso puedo tener necrosis del hueso. Y la formación de esa necrosis ósea es lo que da inicio a la osteomielitis crónica. Al comienzo dije que hay un proceso fisiopatológico que inicia la osteomielitis crónica. Y es, aparte del absceso, la presencia de necrosis ósea. Cuando aparte de absceso, ese absceso ya necrosó hueso, ahí ya no es osteomielitis aguda, directamente es osteomielitis crónica. Repito, la presencia de hueso necrótico rodeado de pus es el proceso fisiopatológico que da lugar a la osteomielitis crónica, no necesariamente el tiempo. No sí o sí tiene que ser 6 semanas, puede ser 3 semanas, 4 semanas. La aparición de hueso necrótico ya es crónica. Mas aí como que eu vou ver esse radiasmo? Vai ser... Radiografía severa. Mas na clínica não tem como. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar. Eso no quiero que guarde nada. Acá hay un cuadro de edad, gérmenes y antibióticos empíricos. Si yo hago mi diagnóstico según la edad, tengo el germen frecuente y el antibiótico empírico inicial que voy a hacer con ese paciente. Este ustedes van a leer en su casa. El cuadro clínico de la osteomielitis hematógena aguda, primero registrar un foco séptico lejano, ¿sí? Tuvo que haber tenido una infección lejos. Esa infección generó una bacteremia y por la bacteremia la infección del hueso. ¿Está bien? ¿Cuál puede ser un foco de infección en un niño? Todos los niños casi tienen. Y es un foco infeccioso. No tiene síntomas. Que puede tener un niño que va a estar lleno de bacterias. Y si baja su defensa va a generar bacterias. ¿Qué cosa? Caries. Caries.
Quiere decir que el niño te dice, acá me duele. Con el dedo te muestra dónde me duele. Es puntual. Dolor en punta de dedo. El niño te dice acá. No es difuso nada, es puntual. Esa es la característica. Aparte voy a tener tumefacción, rubor y contractura muscular. Entonces, en un niño con dolor óseo localizado en punta de dedo más fiebre alta, primero siempre descartar osteomielitis hematógena aguda. Puede tener signos y síntomas variables con dolor y edema en zona metafisaria, es frecuente. En los infantes o inmunocomprometidos los signos de infección son pobres. Hemograma puede ser normal, pero PCR y BCG elevados, siempre reactantes de fase aguda alterados. Cambios radiológicos no son visibles solo a los 10 o 12 días de iniciado el cuadro. Pero pido o no pido radiografía. ¿Sí o no? Sí pido. ¿Para qué? Para descartar alguna lesión del hueso que le duele el hueso. Acá me duele, te dicen. No, hay antecedente traumático, no, hay una historia de golpe, de caídas. Pero le duele el hueso. ¿Qué uso para ver el hueso? Radiografía. Descarto que no hay nada en el hueso porque hasta el día 12 días, normal. Descarto que no hay nada en el hueso y busco otras cosas. El diagnóstico de confirmación de una osteomielitis hematógena aguda es una punción aspirativa de la lesión ósea. Una jeringa acá, aspirar, pus. Ese es el diagnóstico de confirmación. Pero antes de eso, ¿qué puedo hacer? Una ecografía. ¿Para qué sirve la ecografía? ¿Qué ve la ecografía? Partes blandas. Pero el hueso no está acá. La tiña no es superficial. ¿La ecografía ve a través del hueso algo? No. Por eso no se usa tórax, no se usa cráneo. ¿Qué más ve la ecografía? ¿Cómo? Líquido. ¿Y qué? Yo tengo ahí información de pus. Entonces, eso sí va a detectar la ecografía. Todas las estructuras superficiales, que sea parte blanda o líquido, puede registrar la ecografía. Entonces te puede informar, hay pus superior. Te va con tu aguja y aspiras. Si sale pus, positivo, diagnóstico de osteomielitis hematógena aguda. La resonancia es igual de sensible como la gammagrafía y detecta cambios precoces en el hueso y partes blandas mucho antes que la radiografía. O sea que si mi ecografía, por ejemplo, sale negativo, mi ecografía sale normal, pero yo sospecho de osteomielitis hematógena aguda en un niño, ¿qué puedo pedir? Radiografía negativo, ecografía negativo. ¿Qué pido? Resonancia magnética. ¿Está bien? Y también la resonancia puede diferenciar de la osteomielitis aguda y crónica, porque en uno solo va a haber absceso y en la crónica va a haber absceso y hueso necrótico. Y se ve perfectamente en la resonancia. Diagnóstico diferencial tengo que hacer porque es un niño y puede tener varias otras cosas, que no sea solo osteomielitis, ¿sí? Puede tener fiebre reumática. ¿Alguien sabe con qué está relacionado la fiebre reumática en los niños? ¿Una infección también? No. Bueno, es una complicación de la fiebre reumática, pero ¿cuál es el origen? Faringoamigdalitis aguda. Infección de la garganta por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tiene una infección también. La osteomielitis tiene una infección también, entonces tengo que hacer diagnóstico diferencial. Puede tener el niño una poliartritis reumatoidea, traumatismo, puede ser, hay que hacer diagnóstico diferencial y por sobre todo hacer el diagnóstico diferencial con los tumores. El sarcoma de
que si no es tratado a tiempo le puede matar al paciente rapidísimo. En la radiografía, miren cómo se ve. Si yo no le pedía radiografía a mi paciente porque le dolía y no le pedí, me voy a tragar un diagnóstico que le puede matar. Por eso siempre, por más que no tenga indicación de radiografía, no hay un trauma, no hay un golpe, pero hay dolor, primero radiografía. Y después los otros estudios que me pueden ayudar a llegar a mi diagnóstico. Pero primero descartar o confirmar lesión en el hueso. El hueso primero, ¿sí? Por una radiografía yo ya hice mi diagnóstico diferencial. Si no tiene nada, osteomielitis. Si tiene una imagen rara, tengo que buscar tumores, descartar tumores. Y el tumor más frecuente en niños, el sarcoma de Ewing, tumor maligno, para colmo. Hay ciertos signos que el tema de examen, hay signos que son parecidos entre sarcoma y osteomielitis. ¿Cuáles son los signos parecidos? La localización. Ambos prefieren la metáfisis. El rango etario también, de 7 a 15 años. Y ambos afectan el estado general y alteran los reactantes de fase 1. Entonces, clínicamente y laboratorialmente es lo mismo. Con la clínica y con el laboratorio hay que tener lo mismo. Pero ¿qué tiene el sarcoma que no tiene la osteomielitis? Osteoporosis difusa, enferma a todo el hueso. No solamente la parte afectada, sino que todo el hueso está debilitado. Aparte, aumenta fosfatasa alcalina y puede generar metástasis. Entonces, eso es particular y especial del sarcoma. Y todo lo otro era en común con la osteomielitis. Entonces, lo más importante es diferenciar entre la osteomielitis hematógena aguda y sarcoma de Ewing. Algunas complicaciones de la osteomielitis hematógena aguda son los abscesos y las fístulas, artritis, dismetrías. ¿En qué caso voy a tener dismetría? ¿Qué es una dismetría? Dismetría es cuando un miembro es más corto o más largo o deformado. Dismetría es una diferencia. Uno está diferente al otro. Y en este caso podemos tener acortamiento. ¿Por qué? Si ese absceso destruye nuestro cartílago de crecimiento, ¿qué va a pasar con ese hueso? No va a crecer. Pero el otro lado va a seguir creciendo. Entonces voy a tener un lado más corto y el otro lado más largo. Voy a tener una dismetría en caso de que haya una destrucción del cartílago de crecimiento y puedo tener también fracturas patológicas que vimos ya en el comienzo, ¿sí? Tema de examen, le voy a poner este cuadro así en blanco para que ustedes vienen. Yo no me estoy viendo. El que avisa no es, ¿cómo era? El que avisa no traiciona, decimos nosotros. Pero bueno, soy su amiga y ya le aviso. Este es un esquema que habla de la evaluación de un paciente pediátrico que viene con dolor e impotencia funcional de un miembro. Vamos a imaginarnos dolor y no puede caminar porque le duele la metáfisis de la tibia. Se nos prende nuestra lamparita. Preguntamos a la madre, porque son niños menores de 12 años o de 8 a 12. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Sí tiene fiebre. ¿Qué voy a hacer primero? Laboratorio. ¿Qué me interesa saber? Reactante de fase aguda, PCR, BCG y un hemograma para ver los glóbulos blancos. Si hay una leucocitosis o no. La radiografía que se pide sí o sí. Y si tiene fiebre en ese momento puedo hacer un hemocultivo. Le hago su laboratorio y su radiografía. Si todo sale normal, hago seguimiento ambulatorio, le mando a la casa con signos de alarma y una tomografía ósea que se haga en algún momento. ¿Sí? Se va a la casa. Si viene alterado mi laboratorio, mi radiografía normal, pido una tomografía y le hago en ese momento. Si la tomografía sale normal, pero el paciente tiene fiebre, dolor, laboratorio
Le hago antibiótico endovenoso empírico primero. Le hago su hemocultivo de control si corresponde y que le siga el pediatra. No hay respuesta a nada, aparentemente. La tomografía y la radiografía limpio. Pero tiene fiebre, laboratorio alterado. Vamos a buscar, seguir buscando el origen. Si tengo dolor, fiebre, laboratorio alterado, radiografía normal, tomografía alterada, internación, aspiración con aguja. Mi función aspirativa era mi diagnóstico de confirmación. ¿Sí? Le hago mi aspiración con la aguja, esa secreción que sale en la jeringa, voy a mandar a cultivo, tinciongram y antibiograma. Voy a cultivar la secreción purulenta para saber qué germen. Y ya voy a empezar mi antibiótico empírico endovenoso. Antibiótico antes o después de la punción. Después, siempre. ¿En qué caso se hace antibiótico de entrada sin esperar cultivo? ¿Qué patología de todas las que ya hablé hasta hoy desde antes? ¿Cuál es el único caso que yo le dije antibiótico lo primero que hay que hacerle al paciente? Fractura expuesta. Solo fractura expuesta es la única patología ortopédica, traumatológica que yo le hago antibiótico cuando entra el paciente. Veo que hay fractura expuesta, antibiótico. ¿Por qué? ¿Qué es mi objetivo de la fractura expuesta? Evitar esto, llegar a la osteomielitis. ¿Y cómo evito? Dando un antibiótico profiláctico. ¿Está bien? Pero cuando ya tengo una infección, tengo que cultivar primero para saber qué germen es lo que está. Y después, bueno, un segundo después ya puedo darle el antibiótico empírico, pero siempre después para que no me altere mi resultado. Bueno, eso es si tiene fiebre. Si no tiene fiebre, le pregunto a la madre si le dio antibióticos previamente en la casa. Acá en Paraguay es muy frecuente que las madres, cuando el paciente tiene dolor, molestia, ya le da amoxicilina. Se vende como caramelo en la farmacia. Se cayó y se golpeó y me dio amoxicilina. Y se le va a curar rápido. Le duele su garganta, le pica la garganta, le da amoxicilina. Tiene piojo, le da amoxicilina. Cualquier cosa, no es serio. Acá las madres automedican muchísimo a sus hijos. Entonces perdemos nosotros tiempo. ¿Por qué? Porque hacen administración de medicamentos descontrolado de forma precoz. Entonces hay que preguntar si ya le dio antibiótico. Si la madre dice que sí le dio antibiótico, el mismo ejemplo. Pero si no le dio antibiótico y no tiene fiebre, pero tiene dolor muscular localizado, sin fiebre, voy a investigar traumatismos, lesiones óseas por neoplasia, voy a buscar diagnósticos diferenciales. Perfecto. La gammagrafía con tecnecio 99, también conocido como centellografía, confirma el diagnóstico en el 90% de los casos. ¿Cuál es el requisito? Que tengo que hacer en las primeras 24 a 48 horas para que me sirva. Y la mamá viene una semana después de su hijo está con fiebre. ¿Por qué? Porque probó dar antibiótico antes y no mejoró. Solo por eso le trajo, porque si le hacía bien amoxicilina, se olvidaba ya en el hospital. Entonces generalmente no llegamos a tiempo para hacer una centellografía y tenemos que ir buscando otros métodos auxiliares de diagnóstico. Siempre el tratamiento de los niños va a ser primero tratamiento médico con antibiótico por más o menos 6 semanas. Y de acuerdo a la escala de edad y cultivo, si lo hay. Les mostré esa escala al comienzo de edad, germen, antibiótico. Se hace eso empíricamente. ¿Por qué 6 semanas? Porque tanto tiempo le voy a administrar en la vena. ¿Cuántos días son 6 semanas? 45 días de antibiótico endovenoso. Imagínate un niño 45 días internado. ¿Por qué tanto?
La vía de diseminación nuevamente es hematógena, pero la clínica ya es más insidiosa porque ya pasó 2 semanas. La subaguda va de 2 a 4 semanas del comienzo de los síntomas, entonces los síntomas son más insidiosos, más leves. Tengo dolor menos intenso, la temperatura del paciente ya es normal o levemente aumentada y pocos síntomas sistémicos. Es más silencioso. ¿Por qué se hizo subagudo? ¿Por qué la madre no le trajo cuando era agudo? Porque el niño tenía más resistencia a la infección, entonces su cuerpo esa semana estaba peleando para que la infección no le agarre. O menor virulencia bacteriana, la bacteria no era muy fuerte, no era muy, ¿cómo se le puede decir? Muy agresiva. La bacteria era buenita, no le quería atacar al niño. O la madre le administró antibiótico precoz, entonces el antibiótico y su defensa se peleaban ahí con la bacteria hasta que la bacteria ganó. Y pasó 2 a 4 semanas. El germen nuevamente Staphylococcus aureus y puede ser el Staphylococcus epidermidis. Cuando es subagudo puede ser los dos. Laboratorio puedo tener mi eritrosedimentación aumentada solo en el 50% de los casos. ¿Por qué? Porque ya un cuadro un poquito más prolongado, ya pasó 2 semanas. Hemocultivo casi siempre negativo, no tiene luego fiebre. Y la función local puede ser negativo hasta 40% de los casos. La radiografía no va a prestarme mucha información como la aguda. Y hay una pequeña clasificación según su afectación. La tipo 1, afectación solamente metafisaria. Tipo 2, metafisaria y erosión cortical. Tipo 3, ya tengo afectación diafisaria y reacción cortical periódica. Tipo 4, hay afectación diafisaria y una lesión en capas de cebolla del periósteo. Tipo 5, afectación epifisaria. Y tipo 6, afectación del cuerpo vertebral y colapso. No esté pensando, solo para que sepa. El tratamiento de la subaguda ya es directamente quirúrgico, que se hace apertura, curetaje de foco y toma de cultivo. ¿Qué es curetaje? Raspado. Nosotros tenemos un instrumental que se llama cureta, es como una cuchara, y con eso vos raspas el hueso. Vas sacando todo el hueso. Miren el agujero que hay acá en el hueso. Eso es porque el absceso destruyó, derritió, comió. Y la cantidad de pus que sale de dentro del hueso. Y eso hay que lavar y lavar y lavar y lavar constantemente para sacar todo. Si queda un poquitito, de ese poquitito, empieza a formarse otra vez. La otomielitis subaguda hematógena es muy similar a la forma aguda, pero el comienzo es más insidioso. Y se hace antibióticos según el cultivo. Después del cultivo, antibióticos. Tengo un apartado especial que es el absceso de Brody. El absceso de Brody se considera una osteomielitis subaguda hematógena. Su localización predominante es también la tibia, pero no presenta manifestación local ni sistémica. La radiografía puede confundirte con una neoplasia, pero no es. Tiene afectación el 50% por el Staphylococcus aureus, pero el diagnóstico se hace con biopsia. Tratamiento, lo mismo. Curetaje, cultivo y antibiótico. A idade é mais frequente em qual? Niños también, como la aguda. La subaguda es como la aguda en cuanto a edad de niño, la localización, todo igual. Solo que el comienzo fue más insidioso. Gracias. Lo único que es diferente. Y ahora entramos en la crónica. Osteomielitis crónica. Es un cuadro clínico inflamatorio sobre tejido óseo de más de 6 semanas, según el concepto de evolución en el tiempo. Pero según la fisiopatología no es tanto así. Puede ser 6 semanas, pero puede ser antes. O sea que sí o sí las 6 semanas no se cumplen.
Es más frecuente en adultos y generalmente post-trauma o post-cirugía. Post-trauma, inoculación directa, fractura expuesta. Y post-cirugía iatrogénica. ¿Está bien? Como la aguda, también se refiere a una infección de hueso, es originada por bacterias biógenas, aunque puede ser causada también por micobacterias u hongos. El patógeno más frecuente en los tres tipos es el Staphylococcus aureus, y es importante anotar que la diferencia entre la forma aguda y la crónica no es el tiempo, sino la presencia o no de hueso necrótico. En ambos hay absceso, pero en la crónica al absceso le sumo tejido óseo necrótico. ¿Está bien? Y a la suma de los dos se lo conoce como secuestro. El secuestro es la presencia de tejido óseo necrótico dentro de un absceso. Es el secuestro óseo y se ve en la radiografía. ¿Está bien? Entonces, la presencia de un secuestro da inicio a la forma crónica. ¿Se entiende? En este caso, las bacterias siguen creciendo en el hueso desvitalizado. Usan ese tejido isquémico para multiplicarse porque no llega oxígeno, no llega sangre, no llega antibiótico. Entonces sigue multiplicándose en el tejido isquémico. Epidemiología, en el adulto la osteomielitis es generalmente exógena, ya no es más bacteriana, ¿sí? Y raramente se ve la forma hematógena después de los 15 años. Es una de las infecciones más prevalentes del siglo, ya que se relaciona con el trauma. Es por ello que las infecciones no son raras en las fracturas expuestas. Y por eso nuestro objetivo principal en la fractura expuesta es evitar la infección. Aparte de la exposición a los gérmenes, también contribuye a la osteomielitis en el hueso el pobre recubrimiento y más de la tibia. La tibia no tiene músculo, no tiene casi partes blandas que le puedan ayudar. La contaminación masiva, la pobre perfusión del propio hueso y la inestabilidad de las fracturas son factores que predisponen a la osteomielitis crónica. Principalmente que se afecta miembro inferior y miembro inferior la tibia. La tibia es el blanco de todo. Osteomielitis, tumores. ¿Qué más? Sí o sí la tibia. Pseudoartrosis. Todo sobre la tibia, por eso. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que un adulto tenga osteomielitis crónica? Inmunosupresión, alteración de glóbulos blancos, factores vasculares. ¿Qué patología está asociada con la alteración de la vascularidad? ¿Qué enfermedad? Que hay muchísimo. La diabetes lesiona la circulación distal. Si no tengo buena vascularidad, no tengo buena vitalidad del hueso. Tabaquismo, alcoholismo, diabetes, ya menciono también ahí, y cirugías previas. Todos son factores que le pueden predisponer a tener osteomielitis. ¿Por qué? Porque es más isquémico el hueso. ¿Cuál es la patogenia del sistema inmunológico adulto? Nuestro cuerpo generalmente trata de controlar cualquier infección, contrarrestar, protegernos de la infección. ¿Pero por qué entonces tenemos osteomielitis si el cuerpo tiene su mecanismo de defensa? Porque la inoculación bacteriana es mayor. Tengo más bacterias en el cuerpo de las que mi sistema inmune puede contrarrestar. Tengo un tejido isquémico, un tejido óseo necrótico. Tengo un tejido isquémico. Puede ser hueso, puede ser músculo muerto, que yo no quité en mi toalete, en mi debridamiento, no quité músculo, no quité tendón. Se quedó un pedazo de piedra, un cuerpo extraño en mi herida. No hice un toalete, un debridamiento adecuado y quedaron tejido isquémico, cuerpo extraño dentro. Eso mismo usan las bacterias para colonizar y multiplicarse, infectar esa zona y por
continuidad infectan el hueso. Así de simple. Por eso el primer toalete quirúrgico, el desbridamiento de una fractura expuesta debe ser agresivo. Si tengo que cortar tendón, corto tendón, músculo, hueso necrótico, si hay fragmento de hueso necrótico, se saca todo tejido necrótico y isquémico muerto. Se deja un lugar donde pueda cicatrizar bien la herida. Todos están presentes en fracturas abiertas y contaminadas. La patogénesis, entonces, las bacterias invaden las arterias terminales que están en la herida, arterias terminales que están en esa herida y se multiplican, causando inflamación, lo que lleva a aumento de la presión y obstrucción del flujo sanguíneo. Esa inflamación agarra y colapsa el flujo sanguíneo y se inicia la formación de una zona de hueso desvitalizado llamado secuestro, rodeado de una zona inflamatoria llamado involucro. Entonces, tengo absceso, tengo tejido óseo necrótico, a eso se le llama secuestro. El cuerpo igual sigue intentando contrarrestar eso y forma alrededor de esto una zona inflamatoria. Tejido inflamatorio. Ese tejido inflamatorio se conoce como involucro. El involucro es un tejido óseo inflamatorio reaccional como una cápsula. El cuerpo quiere formar una cápsula de infección para contrarrestar esta infección. Yo tengo el hueso cortical, ¿sí? El absceso sigue destruyendo las estructuras y hace un camino, un túnel para salir a través del hueso. Acá viene el pus, para salir del hueso y forma un túnel. Ese túnel se llama cloaca. La cloaca es el trayecto que hace la secreción purulenta para salir del hueso. Y si persiste la infección, hace otro tubo, que es para salir a través de la piel al exterior. Y ese nuevo tubo del hueso al exterior se conoce como fístula. Las fístulas pueden ser activas o inactivas. Las activas drenan pus directo y las inactivas están sin drenar pus. ¿Está bien? Entonces, tengo absceso. El absceso, como un ácido, empieza a matar hueso. Cuando yo tengo hueso necrótico con absceso, tengo secuestro. El propio cuerpo y el hueso, alrededor del secuestro, hace como un tejido inflamatorio para proteger el hueso, que se llama involucro. Pero sigue persistiendo la infección y el absceso es ácido. El absceso empieza a formar un túnel para salir del hueso. Eso se llama cloaca. Una vez que sale del hueso, quiere irse al exterior y forma otro túnel que se llama fístula. Esa es la patogenia de la osteomielitis crónica. Todo el proceso, ¿sí? Así se ve en la radiografía el secuestro. Esto es el secuestro. ¿Cómo se ve en la radiografía el tejido muerto? ¿Más radiopaco o más radiolúcido? Radiolúcido se ve más negro porque está desvitalizado. Se ve más radiolúcido. Se ve como fragmentos o partecitas de hueso muerto. Y eso se correlaciona con la clínica. El paciente tiene sus lesiones por fuera, tiene sus fístulas. Y donde hay una fístula, allá en el fondo tiene que haber un secuestro. Se correlaciona la radiografía con la clínica. Esto ya es muy crónico, cuando ya son imágenes en sacabocados, como que se muerde, se saca pedazos, ya es croniquísimo. A eso yo le ampuro. Amputación y chao, ya terminé. Acá podemos pelear todavía. ¿Qué voy a hacer? Apertura, curetaje, cultivo. Esto ya se trata como un tumor. Tenemos que ser agresivos. ¿Cómo tratar un tumor de hueso? ¿Cuál es la clínica de la osteomielitis crónica? Hay cursos, es un curso prolongado, o sea, es crónico.
exacerbación, quiesencia, exacerbación. ¿Qué significa? Tiene un periodo de silencio, donde la enfermedad está calma, la fístula cerrada, no hay pus, el paciente cree que se curó, porque no tiene síntomas, está todo cicatrizado, no tiene dolor, no tiene secreción. De repente, de una noche a la mañana, se abre la fístula y drena pus. Exacerbación. Entonces tiene periodos de calma, silencio y periodos de exacerbación donde tiene pus, tiene dolor, tiene fiebre, tiene todos los síntomas otra vez. La primera de las exacerbaciones suele conllevar a la reapertura de la herida y la fístula por la que drena material purulento. Las reagudizaciones cursan con dolor local, secreción y aumento de eritrosedimentación, como que vuelve la enfermedad, ¿sí? Y a veces la osteomielitis solo se manifiesta como retardo o ausencia de consolidación de fractura. El hueso no pega. ¿Y por qué no pega? Porque había sido, hay una infección adentro. Y ahí cuando no pegó en 6 meses recién te diste cuenta que hay algo más. En la anatomía patológica voy a tener fenómeno de destrucción y reparación entremezclado. El cuerpo quiere reparar, pero el absceso empieza a destruir. Entonces tener una mezcla, una batalla entre formación y destrucción. Siempre. Los secuestros casi siempre presentes, la fístula con más frecuencia y la intensa reacción ósea de vecindad, esclerosis periférica importante que es involucro. O sea que todo esto se ve en la anatomía patológica. Tema de examen, la radiografía, voy a tener una desmineralización generalizada al principio, quiere decir osteoporosis de ese hueso, engrosamiento periósteo, osteocondensación y engrosamiento cortical, sobre todo a nivel metafisal. Cuando empieza a ser más crónico, voy a tener algunos quistes óseos con secuestros que se ven mejor en la tomografía. Pode ser drenado assim, como que eu digo? O paciente chegar porque ele está com um abscesso na perna e esse abscesso pode ser por uma osteomielite? Ele, por exemplo, está com pus e pode ser devido que passou do osso e para a parte do ângulo? Sim, claro. Sim. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma fístula drenando, né, esse abscesso, eu também tenho que procurar se não tem está com uma osteomielite. Claro. O sea, la presencia de fístula te habla de osteomielitis. Vos tenés fístula en osteomielitis. Porque la fístula en un miembro, en los órganos es muy frecuente, pero en un miembro directamente relacionada con infección de hueso. Allá de lo más profundo está saliendo pus al exterior. Presencia de fístula, 100% de las veces sospecho de osteomielitis crónica. Crónica, no aguda. La aguda no hace fístula. La aguda no afecta a partes blandas. La aguda solo forma absceso superior. Todo esto es solo de la crónica. No encuentro en otro. Ni en la subaguda no se encuentra. Y en esta clasificación sí tienen que saber que es la clasificación de Tierney-Mader para osteomielitis. Y ustedes van a leer. ¿Cómo se hace el tratamiento de la crónica? Es un desfilamiento masivo radical como retirar un tumor. Si tengo que quitar 10 centímetros de hueso porque está necrótico y con pus, quito, sin pensar 2 veces. En la fractura de puerta dijimos que se habían fragmentos grandes de hueso que podían estar desvitalizados, pero que te da estabilidad y se deja hasta algún día. Pero acá se quita todo. Se quita, todo eso se quita. Si queda un agujero, se quita. Mas aí, por exemplo, tem alguma margem, que geralmente a gente deixa uma margem por fora, aí também. In situ ves. In situ puedes ver por lo menos 1 centímetro encima. Entonces, resección como tumor. Si tengo un material, un implante metálico, el metal se saca. Porque el metal también es un material al que no le llega oxígeno, no le llega sangre, no le llega nada. Es la casa perfecta para las bacterias. Ahí nadie le va a molestar. Es como un
compañero que dice que tiene su escudo. Es como un escudo para las bacterias. El material es implante, placa con tornillo, clavo. ¿Por qué? Porque ahí nadie le puede atacar. ¿Qué tengo que hacer si tengo un material y tengo una infección, una osteomielitis iatrogénica por un material? Quitar el material. Si no quito ese material, nunca va a mejorar. Y si no se pegó o no se consolidó todavía la fractura, yo lo operé hace 3 meses, le puse un clavo en la tibia, después de una fractura expuesta, no mejoró el paciente, empieza a tener fístula. ¿Con qué relaciona la fístula? Osteomielitis crónica. En 3 meses no se pega el hueso, y menos si tiene infección. Es otro factor que predispone a la pseudoartrosis, infección de hueso. ¿Qué hago? Quito el implante y la fractura, ¿qué está ahí? ¿Qué le pongo? Para dar estabilidad, porque tengo que estabilizar otra vez el hueso, no puedo dejarle con movimiento porque el movimiento favorece la infección. Tengo que estabilizar. ¿Qué material puedo usar para estabilizar sin que actúe como escudo? Tutor externo. El tutor externo me va a dar estabilidad y no va a funcionar como escudo para las bacterias. Fijador externo entonces se usa en fracturas expuestas e infecciones óseas. Puedo usar tutor externo como estabilizador. Bien, tengo que hacer lavado, lavo hoy, lavo mañana, lavo una semana entera, después lavo cada 2 días, cada 1 día, pero el lavado. ¿Qué decía Louis Pasteur? Que el ambiente no es nada. Si yo lavo todos los días, no hay bacteria que crezca. Tengo que sacar su medio de cultivo y voy a sacar solamente lavando. Se hace una poliantibiótico terapia, no se da un solo antibiótico, se mezclan antibióticos para cubrir cualquier tipo de germen, porque esto es empírico. Hasta que yo tenga mi cultivo y tenga mi antibiótico específico. Y también en el toilet, en el lavado, en el debridamiento, puedo poner en esa zona antibiótico local. Generalmente usamos perlas de gentamicina localmente, para que tanto localmente como a través de la sangre tengamos tratamiento antibiótico. Complicaciones de la osteomielitis, las reagudizaciones, que es lo más frecuente, pueden afectar las articulaciones y generar artritis séptica, porque el hueso del adulto no tiene barrera protectora. Fácilmente puede evolucionar a una artritis séptica por contigüidad y fracturas patológicas. Este hueso está enfermo, está fragilizado por una infección y muerte de tejido. Ponerle que en esta parte el 50% del hueso no funciona y el 50% ya no funciona. Está frágil, está susceptible a que si yo me golpeo, se rompa. Fracturas patológicas. Preguntas. No sé mucho hablar. ¿Entendieron? ¿Sí? Diferencia entre aguda, crónica, cuál es el mecanismo fisiopatológico que corta uno de otro. Los primeros son niños, los otros somos adultos. Fractura expuesta. Los implantes. Un implante que no está bien esterilizado, que no se hizo un buen proceso de esterilización, una cirugía en la cual no se tomó la asepsia correspondiente, no se hizo un buen campo, no se lavó bien al paciente, no se preparó de forma correcta una mesa de cirugía. Fácilmente estoy metiendo gérmenes con la cirugía. A veces toco mi tapabocas sin querer con mi guante estéril. Pasa. Mi gorrito, me pico mi oreja, no sé. Cualquier cosa puede pasar. Y ahí voy a tener vacunas. Y a veces no te das cuenta que está haciendo esos. ¿Estás metiendo? ¿Estás metiendo? ¿Entienden? Bueno, gente, pausa y volvemos. Vayan a comer algo, a tomar algo.